Buenos días, estudiantes. Hoy vamos a comenzar a ver un tema muy interesante que son los árboles. Va a ser todo un cambio de paradigma desde las estructuras lineales que veníamos viendo a lo largo del curso. Primero algunos créditos y referencias. El material de este segmento de hoy está basado en estas dos fuentes. El primer libro de Donald Knuth, que es toda una biblia para lo que es las ciencias de la computación. Y el segundo, un material de la Universidad de Waterloo hecho por Douglas Wilhelm. Bueno, comencemos con la clase. Hoy vamos a ver un montón de conceptos sobre árboles y sus componentes y vamos a ver algunos ejemplos, tirando a ejemplos con putines sobre qué son los árboles. Entonces, primero veamos los ejemplos clásicos. El ejemplo más clásico, tal vez un poco más aburrido de los árboles, pero que funciona muy bien, son los árboles genealógicos. Los árboles sirven para definir datos que tienen cierta jerarquía. Por ejemplo, estos. Ven que aquí tenemos un ancestro, Henry, el cual fue bastante prolífico el hombre y tuvo 5 hijos, cada uno de los cuales pudo o no haber tenido hijos. Entonces, por ejemplo, James tuvo al menos 2 hijos y tenemos otros hijos como John, que también tuvieron a su vez más hijos. Entonces, los árboles sirven para representar este tipo de estructuras jerárquicas, usualmente que tienen padres e hijos. Otro ejemplo un poco más orientado a ciencias de la computación es el sistema de archivos que cada uno de ustedes tiene en su computadora. Aquí estamos frente a un árbol. La raíz de este árbol es la carpeta C. Y aquí tenemos un montón de hijos de esa carpeta C. Ven que yo puedo entrar al hijo Windows y voy a tener un montón de hijos de la carpeta Windows, dentro de los cuales también puedo entrar. Y puedo seguir entrando hasta que encuentre algo o nada, como esa carpeta super aburrida que no tiene nada adentro. De un punto de vista un poco más formal, los árboles son esencialmente una estructura de datos enraizada que almacena la información en nodos. Si les puede sonar similar este concepto, el de la lista enlazada, tienen toda la razón, es bastante similar. En este caso, el primer nodo se llama la raíz, en la lista enlazada lo llamábamos simplemente cabeza. Y aquí lo interesante y lo que lo diferencia principalmente de las listas enlazadas es que cada nodo puede tener uno o más hijos. Vean por ejemplo acá. A la izquierda este nodo A tiene 2 hijos, el B y el H. Y piensen en estas líneas como las flechas que teníamos en las listas enlazadas. Recuerden que en la lista enlazada cada nodo tenía máximo una flecha saliendo de él. Vean que aquí tenemos 2 flechas. Entonces, esa es la principal diferencia y en lo que radica un árbol y una lista enlazada. Algo interesante es que cada nodo puede tener a lo máximo un padre. Entonces, vean que no es como que H tiene una flecha hacia arriba que va hacia otro nodo, solo tiene máximo uno, solo va hacia A. De la misma forma, I solo puede ir hacia un nodo cuando vamos hacia arriba, entonces solo va hacia H. No puede ser que I tenga una flecha hacia H y también hacia B. Es máximo un padre y muchos hijos. Acá tenemos un pequeño árbol de 5 elementos. Ven que aquí, en este caso, el primer nodo lo llamamos la raíz. En este caso es H, el nodo de más arriba. Como mencioné antes, cada nodo puede tener uno o más hijos. En este caso, este nodo I tuvo 3 hijos, tiene J, K y L. Los 3 son hijos de I. Y finalmente, cada nodo tiene máximo un padre, no puede tener 2 padres. Veamos que en este caso I es el padre de J, también I es el padre de K y I es el padre de L. Asimismo, H es el padre de I. Dentro de los nodos tenemos un concepto que se llama el grado, que es básicamente cuántos hijos tiene ese nodo. Entonces veamos que, por ejemplo, este nodo raíz, la H, tiene un único hijo, por lo tanto es de grado 1. Mientras que I, que tiene 3 hijos, es de grado 3. También existe el concepto de hermanos, que son básicamente nodos que comparten el mismo padre. En este caso, estos 3 nodos que vean que comparten a I como padre son hermanos. Acá tenemos un ejemplo de un árbol filogenético que se usa en biología. Y lo que quiero que vean de este árbol es que en este árbol todos los nodos tienen grado 2. Vean que si vamos a cualquier nodo de estos tiene máximo 2 hijos. Entonces, en este caso, los nodos tienen grado 2.
También existen los nodos que llamamos hojas, que son los nodos que tienen un grado cero, es decir, no tienen hijos. Son los que están más abajo en el árbol y no tienen ningún hijo. En este caso serían los que están señalados en celeste. Tenemos el D, F, G, J, etcétera. Todos estos son hijos. Básicamente no tienen ningún hijo, por lo tanto se llaman hojas. Los nodos internos son los nodos que tengan un grado mayor a cero, que son los que no son hojas esencialmente. Si las hojas eran los que tenemos aquí en celeste, todos los demás son los nodos internos que tienen hijos. En este caso serían A, B, C, E, H, E, I. Volvamos al mismo árbol filogenético. Vean que estos de acá son hojas, este no tiene ningún hijo, tiene grado cero. Al igual que todos los rojos, no tienen ningún hijo y por lo tanto son hojas. A su vez, los nodos internos serían los que sí tienen hijos. Vean que, por ejemplo, la raíz tiene dos hijos. Por lo tanto, no es una hoja, tiene grado mayor a cero. Vean de nuevo la diferencia. Los de abajo sin hijos se llaman hojas. Los que están en el medio y tienen hijos se llaman nodos internos. Los árboles pueden ser desordenados u ordenados. En este caso estamos viendo árboles desordenados. Vean que ambos árboles comparten los mismos datos. Ambos tienen las letras A, B, C, D, E y F. El árbol de la derecha también. Tienen los mismos datos y si el orden no nos importa, podríamos decir que estos árboles son iguales. Vean que en este caso la E y la F están al lado izquierdo, mientras que en este lado están al derecho. Pero tienen los mismos datos. Si el orden no nos importa, estos árboles son iguales. Usualmente son más útiles y más importantes los árboles dentro de los cuales el orden sí nos importa. Entonces, si estamos estrictos con el orden, estos árboles que vean que son los mismos de antes, los consideramos diferentes. ¿Por qué? Porque si bien tienen los mismos datos, ven que no están en la misma posición. En el árbol de la izquierda están a la derecha y en este árbol están a la izquierda. Dentro de los árboles existe el concepto de camino, que sin muchas palabras es el flujo natural que uno seguiría dentro de un árbol, partiendo desde un ancestro hacia un descendiente. Veamos, por ejemplo, aquí, es el flujo natural que seguiríamos, íbamos recorriendo desde la raíz hacia abajo hasta llegar a F. Esto es un camino. Vean que tenemos que seguir por las líneas, no podemos saltar a lo loco, pasar de A a E y de E a F, no. Seguimos las líneas ordenadamente y vamos A, B, E y F. Visto de una forma un poco más formal, un camino es una secuencia de nodos A0, A1, a N, de tal forma que AK más 1 es hijo de AK. Entonces, por ejemplo, si AK, donde K es igual a 0, sería este, AK más 1 sería este, es hijo del anterior. Entonces, ven que E es hijo de B y G es hijo de E. Y tenemos esa secuencia B, E, G, donde cada sucesor es hijo del que está antes. Y eso es un camino. Estos caminos tienen un largo. Y ese largo está dado por la cantidad de nodos involucrada menos 1. Entonces veamos este camino BEG. Tiene 3 nodos. El largo del camino es 3 menos 1, 2. Volvamos a nuestro árbol filogenético. Y para un camino no tenemos por qué empezar en la raíz. Vean que aquí tenemos este camino amarillo. También tenemos un camino rojo. Cada uno de estos tiene un largo. Vean aquí, el camino amarillo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nodos, menos 1 es de largo 10. ¿Cuál es el largo del camino rojo? 4. ¿Por qué? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 nodos, menos 1, 4 es el largo del camino. Los caminos tienen un inicio y un fin. Usualmente sería el nodo más arriba es el inicio. En este caso, para el camino rojo es este primer nodo acá, que está más arriba. Y para el amarillo también es el de más arriba. Este es el inicio del camino. Tienen un final. Por ejemplo, este último nodo es el final del camino amarillo. También existe el concepto de profundidad, que para cada nodo solo existe una forma de llegar desde la raíz hacia ese nodo. Y la profundidad es el largo de ese camino. Pensemos en el nodo E. Recuerden, el largo del camino desde la raíz hasta el nodo. Entonces vamos A, B, E,
tenemos 3 nodos, menos 1 nos da 2. La profundidad de E es 2. Ahora, ¿cuál es la profundidad de L? Ahora contamos y vamos 1, 2, 3, 4, menos 1, 3. Y volvemos a nuestro querido árbol filogenético y vamos viendo las diferentes profundidades. Ven algo muy importante. La profundidad de la raíz es 0. Aquí tenemos un camino de la raíz a la raíz, solo tiene un nudo, menos 1 nos da 0. Veamos estos nodos de acá, tienen una profundidad de 4. Ven que 1, 2, 3, 4, 5, menos 1 nos da 4. Por eso estos nodos, todos estos, tienen una profundidad de 4. Si seguimos hacia abajo, teníamos 5, 6, 7, 8, 9, 10, menos 1 y estos verdes tienen una profundidad de 9. Y así hacia abajo. Todo árbol tiene una altura y esa altura es la máxima profundidad que existe entre todos los nodos. Acá les pregunto a ustedes, ¿qué altura tiene este árbol? Lo que hacemos es contar cuál es la profundidad más grande entre todos estos nodos. Aquí tenemos un camino que tiene 1, 2, 3, 4 nodos. Este nodo tendría profundidad 3. Vean que C, E, I y M tendrían profundidad 2. Todos estos tienen profundidad 3. Entonces, la más grande de todas las profundidades que tenemos aquí es 3. Por lo tanto, la altura de este árbol es 3. ¿Qué hacemos en casos en que nuestro árbol está casi vacío? Si nuestro árbol tiene solo un único nodo, entonces la altura de ese árbol será 0. Vean que es un camino de la raíz a la raíz con un nodo, menos 1 nos da 0. En caso de que nuestro árbol esté vacío, nuestro árbol tendrá una altura de menos 1. Aquí volvemos a nuestro árbol filogenético y no voy a pasar por todas las bolitas, entonces espero que me crean que si cuento de aquí a aquí, tendríamos 18 nodos y por lo tanto la altura del árbol es 18 menos 1, 17. También existe el concepto de ancestros y descendientes y es más fácil verlo gráficamente. Veamos que en este caso B es un ancestro de... ¿Por qué? Porque estamos arriba. De la misma forma, G tiene un ancestro que es E y también tiene otro ancestro que es B. Básicamente, si podemos ir hacia arriba a partir de un nodo, eso sería un ancestro. Si más bien podemos ir hacia abajo desde un nodo, eso sería un descendiente. Entonces, por ejemplo, G es un descendiente de B, al igual que E es otro descendiente de B. A la izquierda tenemos un poco más de formalismo. Si tenemos un camino que va desde un nodo N1 hasta N2, por ejemplo, desde B hasta G, entonces podemos decir que N1 es ancestro de N2 y que N2 es descendiente de N1. Ven que los caminos siempre parten desde arriba y van hacia abajo. Entonces, por ejemplo, N1, por definición, tiene que estar arriba y N2 tiene que estar abajo. Acá tenemos algunos casos interesantes. Vean que podríamos tener un camino que vaya desde B hasta B. Ese sería un camino de largo cero, pero es un camino. Y por eso existe un concepto que es el que vamos a ver próximamente. Vean que dado ese camino que va de N1 a N2, entonces N1 se convierte en un ancestro de N2. También, por obvias razones, dado que la raíz es el que está más arriba, existe un camino desde la raíz a cualquier otro nodo. Entonces la raíz es el ancestro de todos nuestros nodos. Y en el caso del ejemplo que les mencioné antes, un camino que vaya desde B hasta B, o desde un nodo hasta el mismo nodo, entonces también en ese caso el nodo N1, por ejemplo, es ancestro de N1. Es un camino largo cero, pero es un camino en fin. Entonces uno podría ponerse un poco más quisquilloso y decir que N1 es un ancestro estricto de N2 si N1 es ancestro de N2 y N1 diferente de N2. Es decir, que no estamos viendo el mismo nodo. Eso es un caso para evitar ese ejemplo que les puse antes de que tenemos un camino de B a B, y entonces B es un ancestro de B, lo cual es cierto. La definición de ancestro estricto es básicamente forzar a que el camino sea de largo al menos 1, ¿verdad? De tal forma que E sí tiene un ancestro estricto en B.
pero B no es un ancestro estricto de B. Veámoslo con ejemplos. Aquí tenemos todos los descendientes de B. Vean que incluye a B, son B, C, D, F y G. Son todos los que están abajo de él. No hay que darle muchas vueltas. También tenemos los ancestros, entonces ignoremos que aquí lo escribí mal, pero vemos que aquí tenemos I y tenemos los ancestros, que son más bien los que están hacia arriba, de I, y que son I, H y A. Ahora tenemos los descendientes y ancestros estrictos de B y de I. ¿Cuál es la diferencia? Vean que B tenía sus descendientes, que son todos los que están abajo. Los descendientes estrictos de B son los descendientes excluyendo a B. Lo mismo aplica para los ancestros. Los ancestros de I eran I, H y A. Los ancestros estrictos de I son H y A, o sea, excluimos el nodo. Acá volvemos a nuestro ejemplo del árbol filogenético y tenemos este nodo con todos sus descendientes, que son estos celestes de acá, esos otros celestes de acá y el mismo nodo. Entonces, los ancestros son todos los hijos, todos los que van para abajo del nodo y el mismo nodo. Los ancestros es algo similar, pero para arriba. Son toda la cadena de nodos que va hacia arriba de nuestro nodo. Y el nodo en sí. También tenemos otro concepto que es los subárboles. Vean que a la izquierda tenemos un pequeño árbol que empieza en A. A es la raíz. Una forma de ver los árboles también es decir que están compuestos de subárboles. Entonces uno podría decir que aquí hay un árbol, este celeste que tenemos por acá, que tiene una raíz en H. Entonces H, imagínense que es un pequeño árbol y A está compuesto por dos subárboles. Este de H y el otro que está con raíz en B. Entonces es una definición un poco recursiva de los árboles. Ven que A se vuelve entonces un árbol que tiene dos hijos y cada uno de esos hijos es a su vez un árbol. Entonces el hijo derecho de A en este caso es un árbol que tiene un raíz H y el hijo izquierdo de A se vuelve un árbol que tiene raíz en B. Y esos son sus árboles. Nada más para poder definir los árboles de forma recursiva. Ahora tenemos el concepto de árboles binarios. Y un árbol binario es básicamente un árbol en que cada nodo tiene máximo dos hijos. No puede tener más de dos hijos. Es decir, tiene un hijo izquierdo y un hijo derecho. Veamos el árbol que tenemos aquí a nuestra derecha. En este caso, este nodo, por ejemplo, tiene máximo dos hijos. Tiene un hijo izquierdo y un hijo derecho. Y lo mismo aplica para todos los nodos. Vean que si agarro cualquier nodo, por ejemplo, este 46 tiene máximo dos hijos. Tiene el hijo derecho, 50, y el hijo izquierdo, 42. Ahora es máximo. Entonces vean que también puede tener cero hijos, como las hojas. Ese 3 es una hoja, tiene cero hijos. O también pueden tener un hijo, como este 23, que vean que tiene solo un hijo, a la izquierda el 22. Quiero presentarles otro ejemplo que es muy de ciencias de la computación de árboles. Y para eso ustedes pueden hacer esto mismo que voy a hacer yo. Vayan a su navegador favorito, menos Internet Explorer, por favor, y le van a dar F12 y vean lo que les sale aquí abajo. Las páginas web son esencialmente un árbol. Es un documento que ustedes no lo saben, pero es un árbol. Veanlo por acá. Cuando yo me voy por acá, estoy en la raíz del árbol que dice HTML. Y hacia adentro de esto voy a tener un montón de hijos. Por ejemplo, aquí tengo este hijo que es el cuerpo de la página web. Dentro de este cuerpo está contenido casi que todo. Y vean que abajo tiene muchos hijos, como este style, tiene otro style y tiene divs. Si abro este hijo, voy a tener más hijos. Entonces vean que, por ejemplo, vean cómo se van resaltando. Cuando voy en este hijo, se resalta la parte en la página web, que es precisamente la barra de búsqueda. También tenemos otro hijo main y vean que puedo seguir gloriando. En fin, las páginas web son un árbol. ¿Cómo se ve ese documento que es un árbol en texto? Se ven algo como esto. Ven que tenemos una raíz, que es esta nodo HTML, que abre y aquí cierra, y adentro tiene uno o más hijos. Entonces vean que tiene un hijo cabeza,
que a su vez tiene un hijo que es el título. Luego tenemos otro hijo que es hijo de HTML, que es el hijo cuerpo. Y el cuerpo adentro tiene tres hijos. Tiene un nodo H1, un nodo P y un nodo U. En fin, los árboles son una estructura de datos realmente útil que se van a encontrar durante el resto de sus carreras.